La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bueno estarmos aquí una vez más para aprender y meditar en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas que en esta oportunidad está conectado aquí con nosotros para empezar una vez más la enseñanza de la Escuela Bíblica Dominical y vamos a empezar a estudiar esta revista, Estudios Bíblicos, y tienen como tema el tabernáculo. Bajo del tema principal tenemos símbolos de la obra redentora de Jesucristo. Entonces, el comentarista de la lección es el pastor Elianay Cabral. Y la lección de número 1 tenemos como tema el tabernáculo, un lugar de la habitación de Dios. Que Dios una vez más bendiga a todos nuestros hermanos y hermanas en nombre del Señor Jesucristo. Yo soy el presbítero Alisson Marinho y quiero invitar en esta oportunidad a todos nuestros hermanos a inscribirse en este canal y que Dios bendiga a todos en nombre del Señor Jesucristo. Propiamente dicho, el tema de la lección es el tabernáculo, un lugar de la habitación de Dios. El texto áureo de la lección, que es un texto clave que tenemos aquí en esta lección, está en Éxodo capítulo 25, versículo de número 8, que dice: "Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos". Y la verdad práctica, que es un resumen de la lección, dice: el tabernáculo de Moisés fue el prototipo de la iglesia de Cristo, en la cual hoy Dios habita y manifiesta su gloria. Y la lectura bíblica en clase está en Éxodo capítulo 25, versículo 1, del versículo 1 hasta el versículo de número 9, que dice: "Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda". Versículo 3, "Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidos de rojo, pieles de tejones, madera de acacia". El versículo 6, "aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático". 7, "piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis". El objetivo que tenemos que buscar en esta lección de número 1 es poner de relieve la relación del tabernáculo con la iglesia de Jesucristo. Y tenemos ahí los puntos específicos de esta lección, que ya vamos a comentar con cada uno de vosotros, para que mejor entendamos el principal motivo de estudiarmos el tabernáculo, este santuario que Dios mandó a Moisés hacer en el desierto y recibió de Dios en el monte Sinaí. Tiene como objetivo, como ya trabajamos aquí, apuntar la revelación plena de Jesucristo, la obra redentora de Jesucristo. Y propiamente dicho, el tabernáculo hoy, en la luz del nuevo pacto, es estudio de una materia que se llama tipología bíblica en la teología. Lo que es una tipología bíblica? La tipología bíblica es el tipo o modelo bíblico. Es una representación ordenada anteriormente mediante la cual personas, eventos e instituciones del Antiguo Testamento prefiguran a personas, eventos e instituciones del Nuevo Testamento. Son figuras o lecciones mediante elevados propósitos, mediante las cuales Dios ha enseñado a su pueblo su plan redentor y sus elevados propósitos para la vida cristiana. El tipo son una muestra de las cosas venideras y no la verdadera imagen de esas cosas. Colosenses 2:17, Hebreos 8:5 y Hebreos 10:1. Todo el sistema mosaico, por ejemplo, fue como un jardín de infancia en el cual el pueblo de Dios fue educado
en las cosas divinas y enseñad a ver así la realidad de las cosas futuras. La Biblia utiliza diversas palabras para los tipos, tales como señal, Juan 20, 25, figura, Hechos 7:43, Romanos 5:14, 1 Corintios 10:11, forma, Romanos 6:17, parábola, alegoría, Hebreos 9:9, modelo, Hechos 7:44, Hebreos 8, versículo 5, sombra, Colossenses capítulo 2, versículo 17, Hebreus 8:5 e exemplo, Filipenses capítulo 3, versículo 17, 1 de Timoteo capítulo 4 e 12. E também alguns de los nombres para los antitipos, que já são as realidades superiores de la sombra, que é o tipo. Figura del verdadeiro, 1 de Pedro capítulo 3, 21, imagem misma, Hebreus 10:1, coisas celestiales, e etc, etc, etc. Então, aqui já aprendemos o significado del tipo, e o tabernáculo tem sua tipologia, desde os muebles hasta a cortina de tabernáculo. Todo nos lleva a la conclusión de la obra redentora de Jesucristo. Y en la última lección de esta revista, la lección de número 13, nosotros vamos a llegar a la conclusión de que el tabernáculo, los muebles, los utensilios, las especies aromáticas y todas las demás cosas que Dios mandó a Moisés hacer en el desierto con referencia al tabernáculo, tiene el propósito de apuntar y nos llevar al Señor Jesucristo. Como já hablamos, uma referência bíblica de Hebreus capítulo 10, versículo 1, que diz: porque teniendo la ley como la sombra de los bienes futuros, y no la imagen exacta de las cosas, nunca por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, pueden perfeccionarse aquellos que acuden a ellos. Hebreus 10:1. En esta lección que já vamos comentar, tem 3 propósitos específicos de la cual nosotros trabajaremos en este día. 1. La asociación de Dios con su pueblo para construir el tabernáculo. 2. La construcción del tabernáculo como un proyecto de Dios. 3. La relación tipológica entre el tabernáculo y la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante estudiar una vez más, hablando de este tema? Porque é importante estudar o tabernáculo, não para que seamos expertos em la cultura hebraica, mas para aprender mais sobre a obra redentora de Jesucristo, porque toda a escritura habla de Jesucristo. Há alguns grupos, algumas sectas, que dizem que não é importante estudar a palavra de Deus, não é importante estudar a lei, não é importante estudar os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, os Salmos, os Profetas, os livros históricos, poéticos. Algumas sectas dizem que não é importante, mas o próprio Senhor Jesus ha dicho que é importante meditar, escudriñar a palavra, porque San Juan, capítulo 5, versículo 39, el Señor Jesús ha dicho: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y vamos a leer también San Lucas, capítulo 24, versículo 44. Una vez más, palabras del Señor Jesucristo, la importancia de estudiarmos este tema en esta revista. Capítulo 24, versículo 44 de San Lucas, que dice el Señor Jesucristo: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ya miramos aquí a Jesús hablando para sus discípulos, hablando acerca con referencia a todos los acontecimientos sobre su vida, su obra, su muerte y resurrección, que todas estas cosas era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Nosotros sabemos que la ley de Moisés se constituye sobre los 5 primeros libros de la Biblia y también en los salmos y en los profetas, o sea, desde el Génesis hasta Malaquías, todos los libros
los libros nos apunta de alguna forma tipológica, simbólica, para la obra, ministerio y para la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, la primera cosa, primeiro tópico de la lección que está aquí, la asociación de Dios con su pueblo para la construcción del tabernáculo. Mais uma vez, la asociación de Dios con su pueblo para la construcción del tabernáculo. ¿Por qué construir el tabernáculo en el desierto? Israel llegó al monte Sinaí en el tercer mes de su partida de Egipto, conforme dice Éxodo 19, versículo 1, y permaneció allí durante aproximadamente un año. Tan pronto como acamparon, Dios convocó a Moisés para que subiera al monte para recibir las palabras de la ley. El proceso de la entrega de la ley continuó durante varias semanas, con Moisés subiendo y bajando del monte. Hasta que se completó la revelación, el pacto de la ley fue firmado en Éxodo 24 y en el capítulo 25 Dios ordenó la construcción del tabernáculo. La primera semana cuando ellos estaban delante ahí del monte, Dios aparece y se revela de una forma tan gloriosa y tan tremenda que todos pasan a mirar la revelación y la gloria de Dios como fuego consumidor. Y Dios manda a Moisés subir al monte para que reciba la ley, y Moisés permanece 40 días y 40 noches, y esta revelación está delante de todos los hijos de Israel, porque todos ellos pasan a ver, y la gloria de Dios viene sobre su siervo, sobre Moisés, de una tan forma gloriosa y espléndida, maravillosa manifestación de Dios para este humilde siervo. Y el Señor ordena la construcción de este templo, de este santuario, y que está en Éxodo 25, versículo 8, versículo 9, que dice: y me harán un santuario y habitaré entre ellos de acuerdo con todo lo que te muestre. Para el modelo de tabernáculo y para el modelo de todos sus muebles, así mismo lo harás. La ordenanza de Dios era para construir el tabernáculo según el mandamiento, el modelo que Dios mostró en el monte para Moisés. Era como si fuera una réplica de un modelo celestial, como nosotros miramos en Hebreos, esta revelación, un modelo para la construcción en el desierto, desde los muebles hasta la cortina y las demás cosas. Dios tenía dado la ordenanza para la construcción. Bueno, hermanos, la primera materia que vamos a estudiar en un curso de teología que hace referencia a Dios es sobre Dios. Lo que es el Señor Dios. Dios es espíritu, infinito, eterno y autoexistente. Entonces, si Dios es infinito, eterno, autoexistente, es imposible Dios habitar en un sitio, en un punto específico geográfico o en un lugar geográfico específico. ¿Cómo entonces que Dios podría habitar en el tabernáculo? Ya vamos a trabajar y contestar esta pregunta. Como sendo Deus Espírito infinito, eterno e autoexistente, não pode habitar em nenhum sítio específico ou ponto geográfico do planeta, porque Deus é Espírito, Deus é infinito, Deus é eterno e autoexistente. Jesus declarou a la mujer samaritana em San Juan capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito e os que le adoram em espírito e em verdade, é necessário que adorem. Y también podamos mirar esta revelación por el apóstol Pablo, por medio del apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 24, dice el apóstol Pablo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esta revelación, tal como nosotros tenemos hoy del Señor Dios Todopoderoso, ellos no tenía en este tiempo de la construcción del tabernáculo. Entendamos que la revelación de Dios ha sido progresiva al paso del tiempo, que Dios va revelando su propia revelación, que Dios pasa su propia revelación a los hombres. Entonces, esta revelación de la cual nosotros tenemos hoy sobre la divinidad que tenemos hoy no era conocida
el principio. La revelación de Dios como la tenemos hoy primero tuvo que pasar por la encarnación del Verbo y después luego por la manifestación del Espíritu plenamente sobre la iglesia. Cristo, como nosotros sabemos en Colosenses capítulo 1 versículo 15, esta revelación en principio tuvo que pasar por la encarnación del Verbo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y comentando más sobre ese tema, cuando esta revelación, el punto máximo, atinge la iglesia por medio del Espíritu Santo, el Señor Jesús habla sobre ese tema, la revelación mediante el Espíritu Santo, de la cual tenemos hoy en su plenitud sobre la iglesia. San Juan capítulo 16, versículo 12, versículo de número 13. Todavía tengo mucho que decirles, pero no podéis soportarlo ahora. Pero cuando llegue ese Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que dirá todo lo que ha escuchado y le anunciará lo que está por venir. Y también el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, versículo 10, dice, pero como está escrito, las cosas que el ojo no vio, y el oído no oyó, y no subió el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios no nos reveló por su Espíritu, porque el Espíritu penetra todas las cosas, aún las profundidades de Dios. Entonces concluimos que la revelación de Dios era y fue progresiva para su pueblo. Desde el proceso de la liberación del cautiverio egipcio hasta el monte Sinaí, el Señor había estado demostrando su poder a través de plagas, la apertura del Mar Rojo, fuego, nubes, rayos y truenos. Entonces el tabernáculo fue el plan de Dios. El tabernáculo había sido elegido para ser el lugar donde la gloria de Dios se manifestaría a los hijos de Israel como una intensidad aún no lo vista por ellos. Aunque la revelación divina en el Antiguo Testamento alcanzó su punto máximo en el tabernáculo, sabemos que la plenitud de la deidad no se limitaría a ese pequeño cubículo de 5 por 5 llamado lugar santísimo. Entonces, ¿cuál era el principal motivo de la construcción de este tabernáculo en el desierto? Elevar el nivel de la revelación de Dios con su pueblo por medio del tabernáculo. Entonces, Dios se manifestaría en este tabernáculo para elevar la revelación de Él mismo para su pueblo llamado Israel. Y sabiendo de esta gloriosa revelación de Dios, de la persona de Dios, Salomón, el constructor del templo, sabía que ninguna cosa podía contener la divindad. Él escribe entonces en 2 de Crónicas capítulo 6 versículo 18, pero Dios realmente morará con los hombres en la tierra. Y aquí el cielo y el cielo del cielo no puede contener, cuanto menos esta casa que he construido. En la dedicación del templo, en la inauguración del templo, Salomón entonces dice, pero Dios realmente morará con los hombres en la tierra. 2 de Crónicas capítulo 6 versículo 18. Podemos contestar de dos formas. Sim, Dios puede habitar con los hombres. ¿De qué manera? Por medio del Señor Jesucristo, de la encarnación del verbo, pues el Señor Jesús, como ya hablamos, Colosenses 1:17, es la imagen del Dios invisible. Y de otra forma, contestamos que no, porque la divindad, la gloria de Dios, esse Deus que é espírito, infinito, eterno, autoexistente, não pode habitar em um sítio específico geográfico, mas da maneira da encarnação do verbo, sim, como o Senhor, o próprio nome do Senhor, que é Emmanuel, Deus com nosotros, porque este Deus que é eterno, autoexistente, suficiente, soberano, glorioso, espírito, habitou em meio de los hombres por meio de la encarnação del verbo, como também o Senhor Jesus ha dicho en San Mateo capítulo 12, versículo 6. Me gustaría leer. San Mateo capítulo 12, versículo de número 6. Que dice la palabra del Señor. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Palabra del Señor Jesucristo.
uno mayor que el templo está aquí. Jesús hablando del aspecto divino de la deidad. Entonces tenemos aquí 5 razones por las cuales Dios ordenó construir el tabernáculo. La primera, Dios hizo construir el tabernáculo con propósitos de enseñanza a través de sus ritos ceremoniales, muebles y utensilios. Dios enseñaría cosas espirituales comenzando desde lo conocido hasta lo desconocido, de lo visible a lo invisible, de lo material a lo espiritual. 2. Dios hizo construir el tabernáculo para darle a Israel pruebas materiales de su presencia. Israel tendría que enfrentarse a muchos enemigos poderosos y para vencerlos debe estar seguro de que Dios estaba entre ellos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21, palabras del Señor Dios. La segunda razón por que Dios ordenó la construcción del tabernáculo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21, que dice: no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Tercera razón por que Dios ordenó la construcción del tabernáculo. A través de los tipos y símbolos del tabernáculo, Dios anunciaría a su pueblo la gloria que estaba por venir. Así como Abraham puede ver el día de Cristo en el monte Moriah, la nación de Israel también puede ver la gloria de Cristo en el tabernáculo. Cuarta razón. A través del tabernáculo, Dios podría enseñar a la nación de Israel sobre el conflicto entre la santidad divina y el pecado del hombre. Levítico 10:10. Vamos a leer Levítico 10:10, esta referencia bíblica que es muy importante leer y meditar sobre cada referencia bíblica. Levítico capítulo 10 y versículo de número 10. Vamos a leer lo que dice el versículo 10 de Levítico 10. Así dice la palabra del Señor. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces la cuarta razón es: a través del tabernáculo Dios podría enseñar a la nación de Israel sobre el conflicto entre la santidad divina y el pecado del hombre. Levítico 10:10. Quinta razón: a través del tabernáculo y los sacrificios, Dios le enseñaría a su pueblo que el acceso a su presencia solo sería posible a través del sangre. Hebreos capítulo 9, versículo 6 y versículo de número 7. Hebreos 9, 6 y 7. Que dice la palabra del Señor sobre el sangre. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces solamente por medio de la sangre tenemos acceso a Dios, como fue el tiempo del tabernáculo. El sumo sacerdote, como también los sacerdotes, solamente podría entrar y pasar para el lugar santo. Y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo, que era el lugar reservado, donde Dios se manifestaría al pueblo, ao sumo sacerdote solamente por meio da expiação, del derramamento de sangre. E como nos apunta para o Senhor Jesucristo, que Ele é o sacrifício perfeito, el Cordeiro de Deus que quita o pecado del mundo, solamente por la sangre de Cristo podamos entrar delante de Deus e orar e buscar a presença do Senhor, porque a sangre de Cristo nos justifica, perdona, é eficaz. Solamente a sangre perdona y purifica y quita el pecado del mundo. Amén. Gloria a Dios por esta enseñanza, por este tema tan maravilloso. Me da pena porque a muchas personas no les gusta y no quer aprender este tema que nos apunta y nos revela símbolos, la manifestación del tabernáculo, todos los utensilios, los muebles, toda la manera que Dios ordenó la construcción nos lleva a la conclusión y nos apunta para el Señor Jesucristo, su obra
redentora. Glória a Deus. Segundo tópico da lição diz: la materialização da obra de Deus. O desenho de Deus se originou em el cielo e se materializou em la terra através de seus hijos. La construcción del tabernáculo se logró a través de la participación del pueblo de Dios, a través de las ofrendas voluntarias, como oro, plata, cobre, tela azul, púrpura y carmesí. La obra de Dios requiere una sociedad humana. Aquí tenemos que tener la convicción que el proyecto de tabernáculo se originó en el cielo, ha venido de Dios. Y aquí entra la participación de los hombres en la contribución de la voluntaria, amorosa, con amor a la obra de Dios, a la construcción del tabernáculo, que fue las cosas que Dios mandó traer, como plata, cobre, tela azul, púrpura y carmesí, para la construcción del tabernáculo. Aquí es la contribución voluntaria, amorosa para proyecto legítimo. Tienen um privilégio para as pessoas que contribuem com amor, de coração voluntário, que manifeste este amor e zelo para com a obra do Senhor. Porque temos o privilégio de manifestar nosso amor ao Senhor, amor a sua obra. Porque Deus poderia hacer toda a coisa solito Deus poderia hacer, mas Deus também deixou e nos ha dado este privilégio, de alguma forma, para manifestar este amor que temos para com sua obra, para com a construção, para a manifestação da obra do Senhor, para a conclusão da obra do Senhor, para os projetos legítimos de Deus. É uma oportunidade, então, de demonstrar nosso amor para com a obra de Deus. Estamos aqui, de alguma forma e de alguma maneira, sendo contra as formas de contribuições contrárias à palavra de Deus. Pois a palavra de Deus ensina que uma contribuição para um projeto divino tem que ser voluntária, de coração voluntário, de coração com amor, com alegria, com fé, de uma forma de la qual podamos manifestar nosso amor para com o Senhor. De que forma? Com nossas contribuições para os projetos divinos. Pois também a obra de Deus hoje, a Igreja do Senhor Jesucristo, exige que nós contribuímos de alguma forma, de alguma maneira, de coração voluntário, com amor, com fé, com alegria, para os projetos divinos legítimos de Deus. Feliz é o pastor que tem a confiança de los membros de uma igreja local, que tem projetos legítimos divinos, que busca el branco, que es la expansión del reino de Dios, ayudar los pobres, los necesitados, las viudas, los órfanos, y que, como fue en la vida de Moisés, que tenía la confianza del pueblo, pues nosotros, cuando ofrendamos voluntariamente de corazón con amor, damos a Dios del poco que Dios nos da. Pues Deus nos dá muito, e deste muito sacamos el pouco e entregamos de coração voluntário, com amor, para a obra de Deus, para os projetos divinos, pois a Igreja do Senhor Jesucristo também tem custos, tem os gastos que, com referência à manutenção do templo, com referência ao suministro e também manutenção e expansão do reino de Deus, escolas teológicas, escolas para niños, programas sociais e etc., etc. É bem de la verdade que há em meio de muitos cristianos os falsos profetas, os falsos maestros, os falsos pastores que, por usar o evangelho, querem ser mercaderia, mercantilismo com a palavra de Deus. Isso é contra a palavra de Deus. Não podemos mesclar el sobre de la contribuição voluntária, amorosa, com fé e amor à obra de Deus, com o pedido de oração. Temos que ter consciência, mas sabendo deste tema, o apóstolo, a epístola de Judas, versículo de número 12, antes de la carta, antes de Apocalipse, Judas, versículo 12, escreve sobre estas pessoas que andam circulando e caminhando em meio de nós outros, lo que são eles. Diz aqui: estes são manchas em vuestra ágapes, que comendo impunemente com vosotros se apacentam a si mesmo. Nuvens sem água,
llevados de acá para allá por los ventos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces aquí son manchas, pues ellos están circulando en nuestro medio, pero aquí la contribución voluntaria para un proyecto legítimo divino es un privilegio que tenemos de manifestar nuestro amor, nuestro cariño, nuestra alegría para el reino de Dios, para la obra de Dios. Entonces tenemos que aprender 3 verdades bíblicas que el ofrendador debe saber. Primera verdad, que la ofrenda es el plan de Dios para apoyar su obra. Feliz es la persona que tiene conciencia de este plan de Dios, pues tendrá una bendición del Señor. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. El apóstolo Pablo escribe y habla muy bien sobre ese tema. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo de número 8, que dice la palabra del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí tenemos esta bendición del Señor. La abundancia de Dios vendrá sobre el ofrendador que tiene conciencia que el plan de Dios es para apoyar la obra del Señor. Las ofrendas es el plan de Dios para apoyar su obra. Segunda cosa, el acto de ofrecer, de ofrendar, deve ser voluntário, deve ser voluntário. La persona que entrega uma ofrenda a Deus tem que ser movido com el sentimento de coração voluntário. Em Éxodo 25, versículo 2, já temos aí a referência bíblica em Éxodo 25, versículo de número 2. Temos que entregar e ser movidos por um coração voluntário. Éxodo 25, versículo 2, diz assim: Di a los hijos de Israel que tome para mim ofrenda de todo varão que la diere de su voluntad. De coração tomareis mi ofrenda. E o versículo de número 8 diz assim, a palavra do Senhor: E harán um santuário para mim, e habitaré em meio de ellos. Então, esse tem que ser movido por um coração voluntário. A pessoa não pode ser coagida ou levada, impulsionada por circunstâncias ou demais filosofias. Tem que ser ou pensamentos, ou ser inibido, ou ser levado por outras pessoas a entregar uma contribuição voluntária, oferecer a Deus uma contribuição. Tem que ser de coração voluntário. A terceira coisa, a fidelidade ao Senhor trairá abundância. Éxodo 35, versículo 5 hasta versículo 7. Mais uma referência bíblica que a contribuição voluntária de coração amorosa a Deus trairá abundância. Éxodo 36, versículo 5 hasta el 7. E hablaram Moisés dizendo: el pueblo trae muito mais de lo que se necessita para a obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandou pregonar por el campamento, dizendo: Ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Assim se le impidió al pueblo de ofrecer más, pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobrava. Mira que bendição, a fidelidade ao Senhor trairá abundância para a glória de Deus. Como nós temos que ser motivados, oferecer para a glória de Deus, para a glória de Deus. Quando nós entregamos de lo pouco, de lo muito que Deus dá a nós, porque em esta ocasião de la construção do tabernáculo, nós sabemos que o povo a salir de Egipto, em Éxodo capítulo 12, versículo 35 e versículo 36, o povo foi bendecido por el Senhor com ouro, com prata, com pedras preciosas. Despojaram el egipcio, lo pueblo de Egipto, al salir de la nación, de la tierra de Egipto. Entonces, o pueblo tenía en abundância de ouro, porque Deus tenía bendecido el pueblo, y este mucho que Deus entregou en las manos de ellos por fidelidade a Deus, movido por um coração voluntário, entrega a Deus de lo pouco, mas aqui Deus hace que el pouco se transforme em muito. Deus hace que el
poco se transforme en mucho, porque tenemos que ser fieles a Dios y ser movidos por un corazón voluntario para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios por esta palabra que es tremenda. Gloria al Señor por esta enseñanza, esta lección de número 1 que es tremenda. 2. El tabernáculo fue el proyecto de Dios. Dios diseñó el tabernáculo. Éxodo 25, versículo número 8. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos. El modelo de tabernáculo era celestial, pero tenía que ser construido con elementos materiales y tendría un carácter temporal, pudiendo ser montado y desmontado y llevado a varios sitios. 2. El tabernáculo fue un proyecto de Dios. Luego levantarás, Éxodo 26, versículo 30. Luego levantarás el tabernáculo de acuerdo con el modelo que se te muestre en la montaña. Siguiendo este modelo, que era celestial, el proyecto divino tuvo un carácter material, sí, mas seguía el modelo celestial. Tenemos una referencia en San Juan, capítulo 1, versículo de número 14, que nos apunta al Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 1, 14. Que dice aqui a palavra do Senhor. E aquele verbo foi hecho carne e habitou entre nós e vimos sua glória, glória como del unigênito del Padre, lleno de gracia e de verdade. Assim como o tabernáculo ha tenido a origem celestial, era celestial, mas se manifestou por medios materiales, assim também nos apunta para o Senhor Jesucristo, o verbo celestial, glorioso, o Senhor soberano, eterno, autoexistente. O verbo foi hecho carne e habitou entre nós e vimos sua glória, a glória como del unigênito del Padre, lleno de gracia e de verdade. Então, Deus tinha esse desejo de morar entre su pueblo derribando el muro de separação erigido por el pecado em el Edén. Este glorioso projeto alcançaria su pleno propósito em la encarnação de Cristo. San Juan, como já leemos aqui, 1:14. Este projeto de Deus habitar em meio de su pueblo, nós podemos ver desde o jardim del Edén, de la caída del hombre, tuvo la conclusión en la manifestación del verbo en carne, el Señor Jesucristo. El plan terrenal del tabernáculo tenía el patio. Era la parte exterior del santuario que medía aproximadamente 50 metros de largo por 25 metros de ancho. Éxodo 25:17. Estaba cerrado por unos 2,5 metros de altura, hecho de cortinas de lino fino retorcido, asegurado por ganchos y alfileres en pilares de madera de acacia. La madera tenía bases de cobre y todos los clavos utilizados también eran de cobre. El altar del holocausto. Éxodo 27:1-2. Estaba justo afuera del atrio, estaba hecho de bronce y servía para ofrecer holocaustos y principalmente sacrificios por los pecados del pueblo. El altar de los holocaustos medía 2,5 metros en los 4 lados y 1,5 metros de alto. Éxodo 25:1-2. La fuente de cobre. Y el Señor le habló a Moisés diciendo, también harás una fuente de cobre con su base de cobre para lavar, y póngalo entre la tienda de la reunión y el altar, y vierta agua sobre él, y Aarón y a sus hijos se lavarán las manos y los pies en él, cuando entre en la tienda de la reunión. Para acender el holocausto al Señor, la tienda de reunión se lavarán con agua para que no muera, y cuando venga al altar a ministrar para acender el holocausto al Señor, entonces se lavarán las manos y los pies para que no muera. Y esta será su estado perpetuo para él y su semiente y sus generaciones. Éxodo 30, versículo 17 hasta versículo de número 21. Y de ahí tenemos también la tienda del testimonio. Era el tabernáculo mismo que estaba dentro del atrio. Tenía unos 5 metros de ancho, 15 metros de largo y 5 metros de alto. Éxodo 25, del 15 hasta el 30. Se dividía internamente en lugar santo, 10 por 5. E lugar santíssimo, 5 por 5.
Aqui temos o lugar santo. Havia 3 elementos do lugar santo: a lâmpada dourada, o candelabro, com sus 7 lámparas, a mesa hecha de madeira de acácia e coberta de ouro, chamada tabla del pan de la proposición. Finalmente, todavía, em lugar santo, frente à tenda, a entrada do lugar santíssimo, frente ao velo, estava o altar del incenso, revestido de ouro, em el que se hiciera intercessões por el pueblo de Deus. Éxodo, capítulo 30, versículo 1 hasta versículo de número 6. O lugar santíssimo era o lugar mais importante em el tabernáculo, onde também se chamava el arca del pacto. El arca del pacto, la arca del testimonio, que originalmente contenía la vara dorada de Arão e também el vaso dorado com el maná e las tablas de la lei. E aqui já podemos mirar a tipologia que há, o simbolismo que há, que nos apunta para o Novo Testamento. O altar de sacrifício nos apunta para o Senhor Jesucristo. A água, se lavar-se com a fonte de cobre, aí tem a referência da palavra de Deus, pois somos limpiados, somos lavados, purificados por la palavra de Deus, e também refleja o bautismo em las águas. Quando nós creemos no Senhor Jesucristo, nós somos bautizados em la água e agora entramos em lugar santíssimo, onde participamos de la mesa com os panes de la proposição, que significa la cena del Senhor, la comunhão. E aí nos encontramos delante de la lâmpada, del candelabro, onde nós somos alumbrados por el Espírito Santo, somos llenos del Espírito Santo, recebimos el Espírito Santo, pois o candelabro também apunta para o Espírito Santo. E agora vamos orar em el altar del incenso. Agora nos transformamos em adoradores e depois passamos para o lugar santíssimo, o lugar de la presença de Deus. Como o Senhor também ha dicho em Hebreus, que disse que agora por um novo e vivo caminho entramos com ousadia delante de Deus. Glória a Deus, glória ao Senhor nosso Deus. O tópico de número 3, já vamos caminhando para o término, para a conclusão da lição. A relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja. Tópico 1, a importância de los aspectos tipológicos do tabernáculo. A tipologia se pode definir como o estabelecimento de relações históricas entre hechos, pessoas e coisas do Antigo Testamento com o que existe em Novo Testamento. E Pablo ha dado a importância sobre esse tema quando escreveu em Romanos capítulo 15, versículo de número 4. Porque todo o que se escreveu anteriormente para nossa enseñanza foi escrito, de modo que por la paciência e el consuelo de las Escrituras podamos ter esperança. San Juan capítulo 5, 39 e San Lucas capítulo 24, versículo 49. Então, aqui, a tipologia tem esta relação, este estabelecimento de relações históricas entre hechos, pessoas e coisas do Antigo Testamento, com o que existe em Novo Testamento, o tipo com seu ideal antitipo. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 24 também, porque Cristo não entrou em um santuário hecho a mano, uma figura de la verdade, sino em el mismo cielo para aparecer agora ante nosotros, ante el rostro de Dios. Según Hebreos, el tabernáculo de Moisés era una imagen del cielo mismo. Glória ao Senhor, glória a Deus. El simbolismo del tabernáculo y el templo de Salomón como la morada de Dios se cumprió literalmente en la iglesia y en el creyente individualmente. Então, esta simbologia do tabernáculo e depois, mais hacia adelante, em el templo, de Deus habitar e morar em meio de seu povo, se cumpre o dia de hoje em la igreja e em cada pessoa, em cada crente individualmente. Pois, primeira coisa, a igreja é o edifício de Deus. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 9. Porque somos trabalhadores junto com Deus. Eres la cosecha de Dios y el edificio de Dios. 2. Los creyentes están construidos para la morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, versículo 22.
en el cual también ustedes están construidos juntos para la morada de Dios en espíritu. 3. Los creyentes son individualmente el templo de Dios. Nosotros, como individuos, somos templos de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que eres el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Número 4. Los creyentes son las piedras vivas. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5. Nosotros también, como piedras vivas, has construido una casa espiritual y un santo sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios a través de Jesucristo. Número 5. La iglesia es la casa de Dios. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Te escribo estas cosas esperando verte muy pronto, pero si yo tardes, para que sepas como es apropiado andar, caminar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y pilar y la firmeza de la verdad. Gloria a Dios. Conclusión. Vimos en esta lección que el tabernáculo de Moisés no era solo un templo portátil, hecho en el desierto por los hijos de Israel. Mucho más que eso, el tabernáculo fue una construcción elaborada por Dios sobre los conceptos de tipología y sobre la base de la teología bíblica. La construcción del tabernáculo tenía un propósito didáctico que apuntaba a revelaciones futuras. A través de su simbolismo, el ministerio de Cristo se puede visualizar de antemano como el sacrificio perfecto y el sumo sacerdote celestial. De todos modos, vale la pena dedicar tiempo a los problemas que vendrán. Podemos decir con seguridad que los estudios de este trimestre, de esta revista, El Tabernáculo, serán de gran beneficio para todos los que aman la Biblia, la palabra de Dios, y desea crecer espiritualmente. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos. Qué privilegio tenemos en esta revista, en esta enseñanza de aprender sobre el tabernáculo, pues el día de hoy cada creyente es morada y templo del Espíritu Santo. Amén. En esta introducción de esta revista, que Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Un saludo y desde ya quiero invitar para inscribirse en el canal. Deja el like. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos y no se olvide también de compartir a las demás personas que conozca. Que Dios bendiga y que Dios también bendiga a todas las personas que de alguna forma venga a compartir este video para la gloria del nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios en Cristo Jesús bendiga a todos. Un fuerte abrazo en nombre del Señor Jesucristo. Amén.